Hoy nos encontramos en una casa en una calle mayor de San Esteban de Gormaz, en una de las casas más grandes, más conocidas, más populosas, quizás con más historia, la casa de Paco. Primeramente, Paco Hernando, el de Bocos, pero no eres Paco Hernando Boco, Francisco Hernando Bocos. No, Bocos era mi padre. Hernando Bocos era mi padre. Nosotros somos Hernando Sánchez, los hijos. Es decir, era mi... ¿Me puedes hacer un poquito una breve semblanza de quién fue tu padre? Pues sí, con mucho gusto. Mi padre fue un joven sanestebeño, nacido en San Esteban de Gormaz, hijo de quien entonces era secretario del ayuntamiento y propietario en la zona, que se fue a estudiar a Madrid de jovencillo con todos sus hermanos y que tenía una clara, desde muy joven, vocación hacia el periodismo, y se hizo realmente periodista y toda su vida ejerció como tal. Tuvo un amplio conocimiento de Madrid, fue cronista de la villa y murió muy joven, murió con 47 años, habiendo dejado 5 hijos, y en todos ellos una seña de identidad particular, que era un particular amor también por San Esteban. Sentimos que nuestras raíces nunca han dejado de estar aquí e intentamos transmitirlo también a nuestros propios hijos. Mi padre fue un hombre que trabajó muy duro, fue uno de los fundadores de Radio Nacional con Fernández de Córdoba, y le tocó la zona nacional dentro de la terrible contienda civil. Le tocó aquí en San Esteban cuando se alzó, ¿no? No en San Esteban, no, él le pilló en San Esteban, pero luego estaba bastante enfermo del corazón y no se incorporó al frente, y atendida su profesión, lo que hizo fue que se incorporó a las tareas de prensa, primero en Salamanca y luego en Burgos. Al final de la guerra volvió aquí y nuevamente, de hecho, los 2 hijos mayores, mi hermana María Isabel y yo, nacimos en San Esteban, ella en el 36 y yo en el 38. Luego ya volvimos a Madrid al terminar la guerra, y el resto de los hijos nació en Madrid, y nosotros realmente la vida la hemos hecho en Madrid, la vida de estudios, la vida de trabajo la hemos hecho en Madrid, y la vida de ocio y la vida de gratitud todos en San Esteban, y así pensamos continuar. Sí, porque me comentabas antes de empezar que no tienes pensado jubilarte, que sigues en activo, sigues trabajando. ¿En qué trabajas? Yo soy abogado desde que nací, pero en todo caso me colegié como abogado hace 52 años, de manera que llevo ya cumplido ampliamente las bodas de oro con el ejercicio. He tenido un ejercicio, si no brillante, por lo menos eficaz. He sido durante muchos años miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, he sido diputado segundo de la Junta durante muchos años y he vivido muy de cerca la abogacía. Tanto que absolutamente impregnado de ella, no tengo ningún pensamiento de jubilarme mientras la cabeza me funcione. Es verdad que la vida ha dado muchas vueltas, que se ha producido una revolución, la revolución que vosotros conocéis como jóvenes perfectamente, que es la de la informática, pero todavía queda un pequeño espacio para poder pensar, además de utilizar los conocimientos generalizados a través de la información, para poder pensar como el viejo abogado antiguo de Mesa Camilla, y esa es un poco mi función hasta que me muera, sin dejar de ponerme la toga nunca. Muy bien. Bueno, vamos a recuperar ese amor que comentabas a San Esteban, ese cariño especial. Poco a poco fue surgiendo también otro cariño, otro interés hacia las piedras también, ¿no? Poco a poco tenías una casa situada al otro lado del río, donde se supone que estaba un antiguo convento. Sí, pero esa fue la casa que hice cuando me casé, hace también la friolera de casi 50 años. Pero nunca hemos dejado de sentir el pueblo como tal. Y entre otras cosas, porque tuvimos una hermana de mi padre, la tía Ana María, que era un poco la gran cabeza pensante de la familia,
que centró absolutamente nuestro crecimiento como niños sin padre, niños huérfanos, y que tenía un especial amor a San Esteban de Gormaz, y realmente mi amor a las piedras nace del afecto y del cariño y de la entraña que siento hacia el pueblo de San Esteban. Coincidió que en un momento determinado un alcalde que yo reputo como magnífico que hubo en San Esteban, que fue Teodoro López, con otro excelente artesano de San Esteban, que es Francisco Santos Miguel, el de los talleres santos, el herrero, el que conocemos como Paco el Herrero. Allá por el año 87 me dijeron: oye, siendo alcalde Teodoro, oye, el cuartel se hunde irremediablemente, está cayendo. Durante una época de su prolongada vida fue cuartel de la Guardia Civil. Cuando los guardias se fueron, empezó a llover, a abrirse las grietas. ¿Podías tú acometer la idea de intentar reconstruirlo, de restablecerlo? Yo era entonces un joven navegante que no conocía bien la aguja de marear ni lo que cuestan las reconstrucciones, y dije: adelante. Auxiliado por ellos en lo material, me metí en la compra, que fue una compra complicada, porque la historia del cuartel es una historia antigua. Le llamamos cuartel porque fue cuartel de la Guardia Civil desde 1907 a 1960 y tantos, pero realmente era conocido en la diplomática de la zona como Palacio de Bahón. Parece ser que fue reconstruido, y sigo a Loperráez y a Pelayo Artigas, que no sé si por su cuenta investigó o si sencillamente siguió a Loperráez. Fue reconstruido probablemente hacia 1610 sobre las ruinas de una casa visigoda por un llamado Josep Bahón, de ahí el nombre. Andando el tiempo fue a manos de unos hidalgos del lugar, que eran los Ramírez, con casa en Aillón, y uno de los Ramírez, el último dueño Ramírez del Palacio de Bahón, después cuartel, murió sin hijos, casado con una señora de Riaza, y en el testamento cometió la avilantez, desde el punto de vista de la viuda, de dejar toda su herencia, no tenía hijos, a un sobrino. Hubo un pleito de familia complicado que terminó con una sentencia de un juzgado de distrito de Madrid, en el que todo el patrimonio de Ramírez, que estaba constituido por el edificio y luego por toda la zona rústica que hoy es la huerta de Javier García del Valle, del otro lado, se lo adjudicaron 8 familias, 6 de San Esteban y 2 de Atauta, los Marcos Dorados, Garcías, una gente que yo obviamente no he llegado a conocer. Se lo adjudicaron, la tierra la distribuyeron porque se podía dividir, no había, pero el cuartel estaba ya protegido, legalmente protegido, no se podía dividir, y entonces no tuvieron más arbitrio que arrendarlo a la Guardia Civil. Se da más la circunstancia, para mí personalmente muy grata, de que el teniente coronel de la Guardia Civil que firmó el contrato de arrendamiento era mi abuelo, el teniente coronel de la Guardia Civil en Soria. La firmó con un representante de cada uno de los propietarios a la sazón. Eso fue en 1907 y estuvo hasta 1960 y tantos, que ha sido el cuartel nuevo, destinado a la Guardia Civil. Realmente vivían en condiciones heroicas, porque vivían 13 familias. Yo a esas sí que las he conocido, y tu padre probablemente también, a todas ellas, a muchos de los guardias que estaban aquí. Y excuso decirte que con un váter común, con cocinas comunes, habitaciones pequeñísimas, y cuando los guardias fueron al nuevo cuartel, el edificio empezó a venirse abajo. Las lluvias empezaron a hacer goteras, las goteras pudrieron las vigas hicieron palancas sobre los muros y los muros se venían abajo. Estaba en una condición absolutamente desastrosa y además seguía siendo un edificio protegido por la administración pública, con lo cual no se podía hacer nada.
Lo único que se hizo fue el disparate de, en este trozo, construir una casa que tú te acordarás quizá de un guarda de campo, el señor Francisco Oteo, me parece que se llamaba, que yo conseguí después comprar con la idea de volver a restablecer la naturaleza de exento que el cuartel tenía desde entonces. Me metí, impulsado por Francisco Santos y por Teodoro, en las obras de reconstrucción, y la verdad es que desde el 89 aproximadamente no he dejado de hacer obras aquí, reconstruirlo. Derribamos todo por dentro con las licencias, y más que las licencias, las bendiciones de Bellas Artes, que tengo que decir que se volcó, al ver la magnitud del proyecto, se volcó en darnos toda clase, si no de ayudas, que no fue ninguna, sí de ayudas de otra naturaleza, de licencias, de ánimos, etcétera. Y nos metimos en la reconstrucción tirándolo todo por dentro, absolutamente todo, y concibiendo con un arquitecto excelente llamado Antonio Armengot, gran amigo mío, concibiendo cómo debió de ser en origen el edificio, 3 crujías, y así lo hicimos. Hicimos toda la zona de abajo vividera, con una bodega, porque tuvimos que, los edificios antes se construían sobre la base de terreno muy sano, mucha anchura de muros y poca altura. Pero claro, la sanidad del terreno, cuando las calles empiezan a tener alcantarillas, empiezan a tener tuberías que se rompen, ya cambia por completo. Entonces optamos por, como los muros tienen casi 1 metro, excavar como medio metro y zunchar todo el perímetro con hormigón, y así nos salió también una bodega. Y hemos dejado la parte de abajo para un salón biblioteca grande, un comedor grande también, un enorme zaguán, un pequeño baño y la cocina. Y luego arriba ya hemos hecho habitaciones con baños, dejando todo el edificio abierto hasta arriba para recibir luz cenital, luz del tejado. Con lo cual, la verdad es que hemos Entonces ha llegado hasta nuestros días una cosa que se iba a caer, que se iba a venir abajo, gracias a ti, a esta... Sí, el argumento, gracias a mí no. Yo fui uno de los que participó en el proyecto y me tocó la tarea fundamentalmente de protagonizar los pagos. Pero la idea que generó la reconstrucción del convento fue de Teodoro y de Francisco Santos. Fueron los que a mí me impulsaron. Hombre, tú que ganas dinero. Ellos sospechaban que ganaba dinero. Tú que ganas dinero y que además eres joven, entonces lo era. Podías acometer esto, que es uno de los edificios civiles más antiguos de la comarca y que se va a perder, y me convencieron. Poco esfuerzo tuvieron que hacer para convencerme, me convencieron, y así empezó la obra. Bueno, modestia por tu parte, pero yo hablando... No, es sinceridad. Con Francisco también, me comenta que incluso está también Germán detrás, entre los dos, hubo ahí una especie de, a ver si podemos comprar, intermediar por ti, en fin. Pero yo digo que fundamentalmente es a ti, gracias, por 2 cosas fundamentales. Porque esas 8 partes que comentabas al principio, incluso una estaba dividida en 2, eso se fue atomizando. Eso se atomizó absolutamente. Fíjate que 8 familias de 1870, en 1905, yo lo compré en el 89, me parece, multiplica por 3 y por 3 y te salen 100 y pico individuos. Yo no podía localizarles. Que hay que firmar. No pude hacer eso porque muchos habían muerto, era un lío. Eso es como fue. Entonces, pues mira, el proceso se simplificó porque, como había estado arrendado muchos años y cada vez pertenecía a más gente, idearon algo que es el sota caballo rey. Es muy simple, que es llevar un pequeño libro de administración. La administración la llevaba la mujer de uno que le llamábamos Ramal y Medio, se llamaba Olmos, Pedro Olmos. Que tenía una parte también aquí. Que tenía una parte en el cuartel. Y entonces tenía perfectamente determinado quiénes eran los descendientes de cada una de las estirpes. Y yo lo que hice fue, por buenas gestiones de Teodoro básicamente, es entenderme con los cabezas de estirpe que a su vez se entendían con los descendientes de esa prole. Y así lo hice. Naturalmente eso me lleva a que para reanudar la inscripción registral
tengo que iniciar un expediente de dominio para renovar el tracto, pero vamos, nunca tuve dificultades. Todo el mundo conocía que las estirpes eran esas 8 y que las cabezas de estirpe eran esos y jamás tuve ningún problema. No has tenido problema quizás por tu profesión, cualquier otra persona hubiese sido casi imposible, porque ahí estuvo muchos años parados y precisamente el no poner de acuerdo a la gente a la hora de la compra el problema para poder rehabilitarlo. El problema de la rehabilitación no era tanto la titularidad, que la titularidad firmal es una cuestión formal que no tiene mayor alcance. El problema de la rehabilitación es que es carísimo. Sí, ponerte a rehabilitar... Por eso decía que gracias a ti también, porque tampoco es la compra. La compra no, la compra es nada. Claro, durante todos estos años, todavía mantener constantemente esa constancia, haber dicho, no me canso y sigo rehabilitando. Ahora ya rehabilitar el exterior. Bueno. Compro esta casa y la tiro donde estaba aquí situada. Te interrumpo con todo respeto para hacerte una precisión. No me he cansado, pero ya he delegado. Ahora, afortunadamente para mí, el cuartel es de mi hija Blanca y en su día de su unigénito Ciro, que ahí está también. Sí, pero bueno, pues se lo has dado ya, pues a hijo le has puesto lo suyo correspondiente. Es de ellos y ahora son ellos ya los que tengo. A mí bastantes que me aguantan que ya te estará eternamente y me respetan un poco. Ya hecho. Las obras dan muchos dolores de cabeza. No, un edificio como este requiere una atención permanente, y mantenerlo es complejo. Yo tengo la fortuna de que mi hija, está mal que yo lo diga y sobre todo que lo diga en público, ha sacado las buenas mañas de su madre en orden a ser buena anfitriona, y entonces pues está permanentemente con gente, se ha celebrado alguna boda de algún amigo, se celebró su propia boda aquí en el cuartel, le hemos sacado un provecho inmaterial pero muy gratificante. Además, es otra cosa que hay que agradecerte al pueblo de San Esteban, no solamente que lo hayas mantenido en pie, que lo hayas mejorado incluso por dentro tremendamente, sino que además cualquiera que pasa, pues tú no tienes nunca problemas. No, hombre, al revés. A la gente le dejas... Al revés. A todo el mundo lo que has hecho. El que quiere verlo lo ve con absoluta libertad, sin ninguna restricción. Y de hecho, cuando llegan los fines de semana de puentes largos la gente se mete y se hinchan a hacer fotografías y a vernos. Claro, pasar por la calle Mayor, ver la puerta abierta, ver a mí no siento ningún orgullo personal, pero poder poner de relieve a la gente que viene, que en San Esteban tenemos cosas, no son comparables evidentemente, cosas notables además del Ribero y de San Miguel, pues me produce satisfacción, bueno, claro. Pues ahí queremos un poquito también retomar un poco el inicio de esta conversación que hemos pasado casi muy rápidamente. Decía ese amor que tienes a las piedras, porque poco a poco también te fuiste haciendo con alguna piedra. Esta casa es muy singular porque tiene decorado exteriormente e interiormente unas piedras que son muy notables, que son muy importantes también para la historia de San Esteban. Nos cuentan mucho de lo que ha pasado por aquí. Sí, pero en los pocos edificios antiguos de verdad que quedan en San Esteban, eso se ha producido de forma sistemática y hay una razón. Las canteras, en un sitio donde la piedra no abunde excesivamente, las canteras más importantes a la hora de construir eran los cementerios romanos, eran los conventos, y hay bastantes casas en San Esteban en cuyas fachadas lucen estelas funerarias romanas. Aquí lucen 3, más 2 piedras visigóticas en la esquina, y luego yo ciertamente incorporó dentro una más que apareció enterrada en la casa de la aduana, en la casa del final del puente. Había un precioso escudo de don Íñigo López Pacheco, Diego López Pacheco, un marqués de Villena, o quizá un antecesor de marqués de Villena y finalmente de los Alba, que estaba puesto ahí. Y había 2 cosas en esa casa de la aduana, dos cosas importantes, que eran una piedra romana en un esquinazo enterrada y luego ese escudo. Yo supe de su existencia porque estaban documentadas en la diplomática de Lope Ráez, en concreto en uno de los tomos de los 3 tomos de Lope Ráez. La descripción del obispado de Osmasoria. Eso es, y entonces reseñaba la existencia de, aunque no se ve, decía, o dice el libro, hay una piedra romana, una estela funeraria romana y luego un precioso escudo dentro de don Diego López Pacheco. La razón es muy simple, esa era la casa de la aduana, era donde se cobraban los arbitrios de Pontazgo y Portazgo, y
por darle un cierto carácter de edificio público municipal, impostaron un escudo que no tenía nada que ver con aquella casa. Yo con aquella casa conseguí comprarla porque la vendió el Toribio, se la compré y extraje el escudo y extraje la piedra, y la piedra la tengo puesta aquí sobre la chimenea y el escudo lo tengo en casa. Sí, y una réplica del escudo ese le tienes también puesta en la fachada. Y una réplica la tengo en la fachada trasera. Al fin y al cabo sí que nos está hablando mucho de San Esteban, ¿no? Que porque han pasado los romanos, comentabas también el arte visigótico también. Hablamos de que es un palacete del siglo XVIII, aunque inicialmente del siglo XVII ya había algo. No lo tengo. El escudo es lo que a mí me tiene absolutamente confundido, porque en esa diplomática que antes te refería se sitúa más o menos en 1610, y sin embargo el escudo, que es un escudo muy pobre, heráldicamente no tiene ningún valor, la fecha de consigna es 1710, 100 años después. Yo tengo una tesis aventurada y probablemente errónea, y es que este Mahón que reconstruyó el edificio era mayordomo de rentas de los marqueses de Villena. Con ese oficio y ese nombre... O José o Juan, no está muy claro, esa J también, pero bueno. Con ese oficio y ese nombre probablemente era judío. Y entonces se entiende que reconstruyó el edificio y como judío no tenía estirpe. Por tanto, que el escudo se impostó después, como 100 años después, cuando cayera en manos de un hidalgo del lugar, que pudieron ser los Ramírez estos o alguno de la familia de los Artigas, no sé muy bien, pero nos movemos en la nebulosa de la probabilidad, ¿no? Bueno, y eso ya enlaza también con la historia de Ayllón, que efectivamente ese escudo también que comentabas de la aduana, hay otro similar en la puerta de Ayllón, es el del arco de entrada aquí, el que existe en San Esteban todavía, el que y en el cementerio, exacto. Es el de la octava puerta, el cementerio, San Gregorio. O sea, al final la historia va teniendo todo conexiones y al final se va explicando. Poco a poco nos cuesta saber y todo se va... pero investigando como investigas tú, realmente las cosas se terminan sabiendo. Aquí hay un hijo de Eduardo Bas, me parece que es también muy aficionado al pueblo y que me ha escrito un par de cosas interesantes. Todo, yo creo que fundamentalmente a quien hay que agradecérselo, aunque ahora no venga casi a cuento en esta conversación, es a Félix García Palomar. Sí, también, sí. Quien realmente ha dedicado muchas horas a... Y él es de Atauta, me parece, además. La familia, sí. La familia de Atauta, sí. Pues Félix es... claro, la base en la que para saber cualquier tema histórico pues hay que sí, es verdad. Bueno, pues si te parece vamos a pasar a la casa y vamos viendo un poquito a ver qué nos vas enseñando conforme lo que hemos hablado, y solamente darte un poquito las gracias, agradecerte que precisamente ahí está el ama y que continúe ya la visita por dentro, ¿eh? Bueno, pues ahora nos acompaña Blanca, que es mi hija Blanca, y agradecerte que claro, hace poquito también que falleció todo eso que hemos comentado, y que precisamente has tenido a bien atendernos sin ningún problema. Era obligado de hacerlo y además lo he hecho con mucho gusto, sabes que lo he hecho con mucho gusto. Pues nada, muchas gracias Paco y hasta atrás. Gracias.